Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a la mini flor de Rapunzel y vamos a hacer también este mini Pascal. Me lo estuvieron pidiendo mucho acá en los comentarios, así que la vamos a realizar. Esta de aquí me mide 20 centímetros desde acá hasta aquí. Es un poco más pequeño el largo que las flores normales porque es una versión mini, una versión más pequeña, ¿ya? Así que los materiales que he utilizado para realizar esta flor, siempre me preguntan por los materiales, así que acá se los voy a mostrar. Miren, este de acá es hilo de algodón, que le dicen quesito. Mi mamá me lo trajo cuando vino de Perú, así que por eso tengo este color. Ahora, esto lo voy a utilizar para la parte del medio de nuestros pétalos, pero para la parte del borde voy a utilizar este de aquí, que es un amarillo más claro. Miren la diferencia. Este sí es de la marca Revés Derecho, que la consigo acá en Chile. Acá tengo una etiqueta, miren. Es cotón 100% algodón, ¿ya? Ahora, si no consiguen estas marcas, también puede ser cualquier hilo de algodón que ustedes tengan, o cotón, también dicen las etiquetas, es lo mismo. También, por ejemplo, yo algunas veces utilizo la marca Sinfonía, que sé que también venden en México. Ese también es algodón. Eso solamente es... yo les digo lo que yo utilizo. Ahora, si ustedes tienen lana, hilo acrílico, el material que ustedes tengan, pueden utilizar el que mejor les acomode a ustedes. Yo solamente les estoy dando mi opinión de lo que yo utilizo y lo que a mí me sirve, ¿ya? Entonces voy a utilizar este amarillo, este de acá que es más claro, este color lila y color verde. Entonces esos serían los colores. Ahora, para poder colocarle alambre a la parte de las hojas, yo utilizo este alambre de acá, que es delgado, de 0.3 milímetros. Ya es un alambre bien delgado. Yo lo compro por AliExpress. Y este alambre, que es más grueso, es de 1 milímetro. Lo compré en una tienda china y justo conseguí este color dorado. Se lo he colocado para la parte de acá arriba. Ahora, si no consiguen de color dorado, puede ser cualquier alambre y lo pueden forrar con el hilo de color amarillo. También queda muy bonito. Después el crochet que utilizo es de 2.5 milímetros. Ya, para que se hagan una idea, porque ese hilo de algodón es de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros. Vamos a necesitar tijeras. En el caso de Pascal tiene ojos de seguridad de 6 milímetros. Y estos palitos de acá de madera, yo los he cortado de unos 15 centímetros para que no me quede tan larga la flor, porque es una versión pequeña, ¿ya? Entonces 2 palitos de madera también vamos a necesitar. Vamos a necesitar un poco de relleno para rellenar nuestro Pascal, muy poco, ¿ya? Y también vamos a necesitar silicona. Yo utilizo silicona líquida, puede ser también silicona caliente. Entonces esos serían todos nuestros materiales. Lo otro que les quería decir es que pronto ya se vienen nuestros tutoriales también de Navidad. Después de este me parece que voy a publicar 2 tutoriales más de 2 cosas que me habían estado pidiendo. Así que atentas ahí. Y después ya vamos a comenzar con todos los tutoriales de Navidad, para ir avanzando, ya que nos queda poco tiempo. Ya casi estamos en noviembre y los meses pasan volando. Así que ahí estén atentas a las publicaciones que estaré haciendo en mis redes, porque también estaré subiendo los tutoriales acá a YouTube. Así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar haciendo los 6 pétalos que va en la parte de nuestra flor de Rapunzel. Y vamos a comenzar con este tono de amarillo. Recuerdan que les mostré estos dos. Este de aquí, que es más fuerte, lo vamos a utilizar. Y este, yo les voy a enseñar a hacer un pétalo y obviamente ustedes van a hacer lo mismo y van a hacer 6. ¿Ya? Entonces, para hacer el pétalo vamos a iniciar haciendo acá un nudo deslizado y ahora vamos a hacer 12 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ahí ya tenemos las 12 cadenas. Ahora, retrocediendo desde la segunda cadena, vamos a comenzar a hacer un punto bajo.
Después en el siguiente punto hacemos otro punto bajo. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En el siguiente punto otro punto medio alto. En el siguiente punto un punto alto. En el siguiente punto otro punto alto. En el siguiente punto otro punto alto. En el siguiente un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente un punto bajo. Y en este último punto un punto bajo. ¿Qué es lo que hemos tejido? Hemos tejido 2 puntos bajos, 2 puntos medios altos, 3 puntos altos, 2 puntos medios altos y 2 puntos bajos. Ahora vamos a tejer lo mismo en forma de espejo, pero por este lado de las cadenas. Entonces, para voltear este lado, vamos a hacer una cadena al aire. Y por este lado empezamos a tejer un punto bajo. Y vamos escondiendo esta hebra de acá con la que iniciamos. En el siguiente punto, otro punto bajo. En el siguiente, un punto medio alto. En el siguiente, otro punto medio alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, otro punto alto. En el siguiente, otro punto alto. En el siguiente, un punto medio alto. En el siguiente, otro punto medio alto. En el siguiente, un punto bajo. Y acá en el último, otro punto bajo, pero en vez de cerrarlo con este mismo color, vamos a hacer el cambio de color a este color amarillo que es más claro, para poder tejer el borde de nuestro pétalo. Entonces, para hacer el cambio de color siempre hay que cerrar con el color con el que vamos a empezar a tejer. Entonces lo cerramos con este y voy a hacer 2 nudos acá. Entonces ahí hacemos un nudo y otro nudo más. Cortamos ahora este color amarillo más fuerte y nos quedamos solamente con este color de amarillo más claro. Y vamos a empezar también a colocarle el alambre para que así le dé más estabilidad a la parte de acá de los pétalos. Yo le voy a colocar este alambre que tengo de color lila. Este es de 0.3 milímetros. Este yo lo compré por AliExpress. Ya, así que voy a colocarle este. Pueden colocar el color de alambre que ustedes tengan. Si tienen un alambre amarillo o dorado, mejor aún. Pero igual no se va a notar porque es delgado el alambre. Ya, yo igual tengo otro verde, pero ese lo estoy guardando para hacer las hojas. Ya, entonces, en este punto de acá, que es el que sigue, vamos a empezar a hacer puntos bajos y vamos a tejer junto con el alambre y esconder esas 2 hebras que tenemos ahí. Entonces ahí vamos tejiendo un punto bajo en cada punto junto con el alambre y escondiendo esas 2 hebras. Así vamos a seguir tejiendo hasta llegar a la parte de arriba. De esta manera. ¿Ven? Seguimos tejiendo así. Porque acá en la parte de arriba vamos a hacer un punto picot. Ya llegué acá a la parte de arriba. Dejo ahí mi punto y subo con 2 cadenas. Y aquí hago un punto deslizado para formar ese piquito que es el punto picot. Ahora voy a tejer igual un punto bajo en cada punto en este lado de la hoja, del pétalo. Ya, igual sigo tejiendo junto con el alambre un punto bajo en cada punto. Así, de esta manera.
Miren, acá ya terminé. Y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos una hebra pequeña nada más, que esa después la vamos a esconder cuando le pongamos el palito. Y también cortamos ahora el alambre, también dejamos pequeño nomás el alambre, así. Y de estos pétalos vamos a hacer 6 iguales. Acá yo ya tejí los 6. Miren. Acá está el otro, aquí. Entonces ya cuando tenemos los 6, los vamos a reservar para poder tejer también la hoja y la parte de adentro, que es de color lila. Ahora miren, la hoja, acá se las voy a mostrar. La vamos a tejer en color verde. Es lo mismo que hemos tejido acá con este amarillo y un amarillo más claro, solamente que la hoja es toda de color verde, ¿ya? Así que van a tejer igual lo mismo para la hoja, pero en color verde. Y de las hojas vamos a hacer 2 iguales. Miren, acá yo ya tejí las 2 hojas. Entonces ahora que ya tenemos las 2 hojas, las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la parte que va dentro de los pétalos amarillos. La vamos a tejer en color lila. Y vamos a hacer acá un nudo deslizado. Ahora vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Retrocedemos desde la segunda cadena y empezamos a hacer un punto bajo. En el siguiente hacemos otro punto bajo. En el siguiente un punto medio alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto medio alto. En el siguiente un punto bajo. Y aquí en el último otro punto bajo. ¿Qué hemos tejido aquí? Hemos tejido 2 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, un punto medio alto y 2 puntos bajos, ¿ya? Ahora hacemos acá un punto deslizado y cortamos una hebra pequeña, porque esta parte lila la vamos a pegar encima de nuestros pétalos, ¿ya? O sea, nuestros pétalos van a ir así y esto lo vamos a pegar acá encima. Miren, de estos igual tenemos que hacer 6. Miren, acá yo ya tengo los 6 tejidos. Entonces cuando ya tenemos los 6 los vamos a reservar. Miren, ahora la parte del medio de nuestra flor de Rapunzel pequeña, o una flor mini de Rapunzel, porque es más pequeña que la flor de Rapunzel original que la tejen, que viene a ser como un lirio de tamaño normal. Entonces esta, como es más pequeña, le vamos a hacer igual la parte del medio que tiene aquí. Acá se los voy a mostrar. Esta parte de acá. Este alambre sí es un poco más grueso que el otro, que es para colocarle acá los pétalos. Este de aquí yo lo compré en una tienda china y ya lo medí y es de 1 milímetro. Entonces es más grueso. Y justo era de color dorado. Así que este lo voy a utilizar. Pero si ustedes no tienen de color dorado, yo les recomiendo que lo puedan forrar igual con el mismo hilo de color amarillo. Le echan la silicona y lo forran. Y así nos quedaría muy lindo también. Ahora estos alambres los he cortado. Este es de 7 centímetros, de 6 centímetros y de 5 centímetros. Ya para que se hagan una idea. Ahora con este de acá, que es un alicate, que tiene acá en la parte de arriba como redondo, voy a doblar aquí para formar la parte que tiene así como enrollado. Entonces con paciencia le vamos a ir dando la forma de manera que esto nos quede así como enrollado. Así, ¿ven? Igual si es que no tuvieran este alicate, lo que pueden hacer es con paciencia, obviamente, ir doblándolo con la mano, o con, también yo creo que nos podemos ayudar con un lápiz también. Así que ya, de esta manera vamos a doblar los 3. Acá yo ya le doblé las 3, así los enrollé. Ahora esto también lo vamos a reservar y vamos a empezar a tejer a Pascal.
en color verde. Ya ahora para hacer a Pascal, como tiene que ser más pequeño que el normal, porque obviamente esta es la flor más pequeña de Rapunzel, entonces nos tiene que quedar así. Miren, acá yo ya tengo uno, nos va a quedar así súper pequeñito. Creo que este nos mide, vamos a medirlo. Es muy pequeño, unos 4 centímetros así de largo, y de alto nos mide 1,5 centímetros. Es muy pequeño. ¿Para qué? Para que así nos quede bien aquí junto con esta flor pequeña de Rapunzel, ¿ya? Entonces, para tejerlo, sí fue un poco complicado hacerlo porque, claro, como es más pequeño de lo normal, hay veces uno piensa que los amigurumis más pequeños son los más fáciles, y no, son más difíciles algunas veces porque como son tan pequeños hay que tratar de que tengan todos los detalles y cuesta tejer así en esta forma tan pequeña, pero aquí lo vamos a intentar con paciencia, como siempre les digo. Y estos ojos de Pascal son ojos de seguridad número 6 milímetros, que son los más pequeños. Acá les quiero mostrar, miren, aquí los he guardado porque ya los corté. Esta cajita también yo la compré por la aplicación de AliExpress. Y me vienen de 6, de 8, de 9, de 10 y de 12 milímetros. Así que es muy práctico. Acá ahora ya se me estaba acabando, pero ya he pedido más. Entonces estos son los más pequeños. Son los de 6. Y lo que yo hice es, como obviamente vienen más grandes, y como este Pascal es muy pequeño, para que ingrese acá, lo he cortado. Ya yo lo he cortado con una tijera, que esta tijera de aquí, yo con esta corto el alambre y corto cosas que sé que no necesitan filo, porque tienen que cortarlo con algo, con un alicate también puede ser, o con una tijera que no necesiten para cortar el hilo, por ejemplo, porque le va a quitar el filo. Ya siempre tengan ustedes una tijera para cortar sus hebras o sus hilos aparte, y otra para cortar otras cosas, como por ejemplo esto o el alambre. Ya, entonces yo le he cortado, le he dejado un pedazo pequeño nada más, y para que después, a la hora que ya se los ponga, pueda entrar acá, porque es un espacio pequeño. Ya, entonces los van a cortar así, dejando pequeño el espacio, y estos ojos los vamos a reservar. De ahí se los vamos a pegar con silicona ahí a la cara de Pascal. Entonces con el color verde vamos a iniciar con un anillo mágico, así de esta manera. Ingresamos acá, jalamos hebra, hacemos una cadena, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos ahora de esta hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces vamos contando ahí: 1, otro más en el mismo punto serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto serían 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto serían 10, y acá en el último punto el 11, otro más en el mismo punto, y ahí serían 12. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta, y la tercera y la cuarta vuelta vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces así vamos tejiendo un punto. Acá, si desean, pueden marcar el primer punto que tejen, o si no, vayan contando 12 en cada vuelta, y así también pueden ir tejiéndolo. Como es una pequeña pieza, cuesta un poco, pero sí se puede. Entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto en esta vuelta 3 y en la vuelta 4, y volvemos. Ya, aquí ya llegué a la vuelta 4, ahora nos toca la vuelta 5, y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, acá lo vamos a marcar, y seguimos contando acá 2,
y después la disminución, que es agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, después la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos acá nuestro punto normal. Ahí hemos hecho la disminución y de nuevo volvemos a hacer 1, 2 puntos y la disminución, y acá volvemos a hacer 1, 2 puntos bajos y la disminución. Entonces nos van a quedar aquí 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y la vuelta 6 y la vuelta 7. Vamos a tejer 9 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos hasta llegar a la vuelta 7 y volvemos. Miren, ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución 3 veces. Entonces ahí tejemos un punto bajo, después hacemos una disminución, de nuevo tejemos acá un punto bajo, una disminución, ahí van 2 veces, y acá de nuevo un punto bajo y una disminución, y así en esta vuelta nos quedarían 6 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en esta vuelta. Ahí va 1, 2, acá 3, 4, 5 y 6. Aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar. Ahora lo vamos a rellenar todo hasta aquí y de ahí lo vamos a cerrar. Miren, acá yo lo estoy rellenando con una tijera, pero si tienen un palito, con lo que a ustedes se les haga más fácil, lo van a rellenar hasta la parte de acá de arriba. Ya miren, ahora con la aguja lanera vamos a cerrar acá y vamos a agarrar la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos aquí para cerrar, ingresamos por ahí mismo y salimos acá por otro lado. Y ahí jalamos y aquí podemos hacer un nudo agarrando una pequeña hebra. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Ahora cortamos acá la hebra que nos sobra. Y vamos a hacerle la cola. Entonces aquí en la parte de abajo, lo primero que vamos a hacer es entrar aquí por un costado en esta última vuelta donde hemos cerrado. Dejamos un poco de hebra aquí. Vamos a ingresar y vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a retroceder desde la segunda cadena y vamos a hacer puntos deslizados en cada cadena. Vamos a ir haciendo así, puntos deslizados, hasta llegar de nuevo acá. Miren, ya llegué acá al final. Voy a hacer una cadena, dejar un poco de hebra para después poder hacer un nudo con la otra hebra con la que comenzamos. Y con la aguja me voy a ayudar para poder sacarla por el otro lado y hacer un nudo con la hebra que hemos comenzado. Ya, entonces aquí salgo acá al costado y con estas 2 hebras que me quedaron vamos a hacer 2 nudos. Estas los voy a cortar del mismo tamaño para poder esconderlas por adentro del tejido. Entonces ingreso por ahí mismo.
Y salimos por otro lado. Voy a esconder esas dos hebras. Y ahora sí cortamos acá la hebra que nos sobra. Y esta sería la cola, la vamos a enrollar así, miren. Bueno, sola se va a enrollar, ¿ven? No necesita que le pongamos nada y se va a enrollar sola. Miren, ahora que ya lo tenemos así, vamos a hacer 10 cadenas que las vamos a pegar acá en la parte de arriba. Entonces acá hacemos un punto deslizado y hacemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos una hebra un poco larga para después unirla con la otra, con la que hemos comenzado, y hacer un nudo. Entonces esto lo vamos a colocar acá encima con la aguja lanera. Miren acá, coloco en la aguja lanera y contando desde la segunda vuelta, acá 1, 2, vamos a entrar ahí. Vamos a jalar. Y esto lo vamos a pasar así por encima y vamos a salir por acá. Pero primero le vamos a echar silicona acá a la cadena para pegarla. Miren, acá ya le eché silicona. Y lo vamos a pegar así hasta que termine acá. Ahora con la aguja lanera vamos a ingresar por aquí y vamos a salir por el mismo lado con el que comenzamos con este hilo. Entonces aquí ingresamos por acá y salimos por este lado. Y esto lo pegamos bien. Ahora estas dos hebras las podemos cortar acá del mismo tamaño. Hacemos 2 nudos aquí. Y las vamos a esconder por adentro de acá del tejido. Y vamos a cortar acá las hebras que nos sobran. Ahora le vamos a hacer las patitas. Para hacerle las patitas vamos a ingresar acá 1, 2, 3, en la vuelta 4. Ahí le vamos a hacer una patita y la otra vamos a hacer 5, 6, acá en la 7. Primero acá en la vuelta 4 vamos a ingresar aquí. Así. Vamos a dejar un poco de hebra ahí abajo. Ingresamos y hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora regresamos desde la segunda cadena y hacemos puntos deslizados. Ahí va un punto deslizado, 2 y 3 puntos deslizados. Y acá ahora hacemos una cadena. Dejamos una hebra un poco larga para poder anudar con la primera que hemos dejado ahí. Y con la aguja lanera vamos a ingresar por aquí. Salimos acá por la parte de abajo. Esta hebra también la pasamos ahí junto con la otra. Y miren, así quedaría una de las patas. Acá vamos a hacer otra más. Aquí con estas dos hebras voy a hacer 2 nudos y los voy a esconder por dentro. Ya miren, acá para hacerle la otra pata dejamos acá 2 vueltas y aquí hacemos la otra de la misma manera que hemos hecho la primera. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y nos regresamos desde la segunda cadena haciendo 3 puntos deslizados así. Acá hacemos una cadena, dejamos una hebra un poco larga, jalamos ahí y de la misma manera con la aguja vamos a ingresar aquí, salimos por la parte de abajo. Lo mismo hacemos con esta de aquí, salimos por el mismo agujero. ¿Ven? Lo acomodan
Y ahí quedaría la otra patita. ¿Ya? ¿Ven? Así como hemos hecho estas dos patas de este lado, a este lado vamos a hacer lo mismo, en la misma distancia. Acá hacemos una y acá otra. Ya le voy a hacer estas dos que faltan y de ahí le vamos a colocar los ojos. Miren, ya le hice las otras dos patitas también de la misma manera que hicimos estas. Ahora le vamos a colocar los ojos de seguridad. Contamos acá una desde la segunda vuelta. Ahí los vamos a poner. Antes de ponerlos, se pueden ayudar ahí con el crochet para hacerle el agujero. Y le van a echar silicona a los ojos y le van a colocar ahí el ojo que pegue bien. Y de la misma manera cuentan acá una, dos vueltas y le colocan el otro ojo. Miren, y así nos quedaría. Ya le pegué los dos ojitos. Miren qué lindo queda. Y queda así pequeño, obviamente, para poder ponerlo en la flor de Rapunzel, que es más pequeña. Entonces esto ahora lo vamos a reservar y vamos a unir las partes, los pétalos y todo para que vean cómo queda la flor. Para armar acá nuestra mini flor de Rapunzel, lo primero que vamos a hacer es pegar esta parte lila en los pétalos amarillos. Mira, lo van a cortar pequeño aquí y le vamos a echar silicona. Así hasta la parte de arriba. Estas pequeñas hebras las van a poner ahí por dentro, por atrás. Y esto lo vamos a pegar acá, en la parte del medio. Lo van a pegar bien, que seque bien. Y lo mismo le van a hacer a los 6 pétalos. Acá yo ya tengo los 6 pegados. ¿Ven? Ahora para colocarlos acá en el palo, nos va no es tan fácil, pero con paciencia, ya lo vamos a hacer bien. Lo primero que vamos a hacer es unir estos 3. Que acá en la parte de abajo quede del mismo tamaño para que quede uno más grande, uno mediano y uno pequeño. Lo vamos a juntar acá con nuestro palito. Este palito de madera lo he cortado de unos 15 centímetros. Ya, porque como es la mini flor de Rapunzel, tiene que quedar más pequeño el palito que una flor normal. Entonces lo vamos a agarrar todo eso junto y le vamos a echar acá un punto de silicona. Después que le echamos ahí el punto de silicona, con el color amarillo, vamos a darle vueltas acá. Unas cuantas vueltas para agarrar ahí bien los alambres con la flor. Y ahora vamos a ir colocando nuestros pétalos uno por uno. Recuerden que esta parte va para arriba mirando para adentro. Ya, entonces colocamos ahí uno. Y le empezamos a dar vuelta. Unas 3 vueltas. Colocamos otro pétalo más. Y de la misma manera le damos unas 3 vueltas. Colocamos otro pétalo más. Y le damos unas 3 vueltas. Vamos a colocar acá otro pétalo. Y le damos acá 3 vueltas. Lo vamos acomodando. Le ponemos otro pétalo más. Y le damos ahí unas 3 vueltas. Y acá le colocamos el último pétalo. Y de la misma manera le vamos a dar unas 3 vueltas. Ahora que ya lo tenemos ahí, esto al final lo vamos a acomodar, ¿ya? Lo vamos a tener ahí. Y aquí lo que voy a hacer yo es echarle un punto de silicona para ya pegar esta parte amarilla y seguir forrando, pero con el hilo verde. Ya miren, acá ya le eché silicona.
Entonces ahí ya pego el hilo de color amarillo, lo voy a cortar. Voy a pegar ahí la parte del hilo. Y acá abajo vamos a seguir forrando, pero con el color verde. Si estas hebras les quedan muy largas, las cortan un poco más pequeñas para forrar ya con el color verde. Ya miren, ahora le vamos a echar un punto de silicona acá arriba para forrar con el color verde. Y vamos a empezar acá con el hilo verde. Vamos a cubrir un poco acá la parte amarilla con el verde, ¿ya? Le vamos a echar ahí la silicona y le vamos a dar unas cuantas vueltas. Miren, acá ya le di unas vueltas. Y lo vamos a seguir forrando un poco más hasta la parte donde quieran colocar las hojas. Ya, antes de seguir, se van a fijar bien dónde quieren colocar las hojas. Entonces, por ejemplo, lo acomodan un poco acá. Y ven y dicen ya, las van a poner ahí más o menos. Entonces enrollan ahí las hojas. Acá le vamos a echar un punto de silicona también. Y con este hilo que nos quedó acá de las hojas vamos a enrollar ahí tapando ese alambre. Igual después con este hilo acá que estamos forrando el palito, vamos a terminar de tapar ese alambre. Y acá le colocamos la otra hoja y de la misma manera lo enrollamos y tapamos con ese hilo de la hoja nuestro alambre, ¿ya? Miren, acá he seguido enrollando. Vamos a seguir enrollando y vamos a pasar por encima acá de las hojas igual, para tapar acá la parte del alambre que queda igual acá en las hojas. Y así ustedes van a seguir enrollando. Pasan por la segunda hoja también. Y vamos a seguir enrollando hasta llegar a la parte de abajo del palito. Ya, entonces voy a seguir acá enrollando hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya llega la parte de abajo. Le vamos a echar un poco de silicona acá abajo. Lo vamos a terminar de forrar. Lo vamos a cortar ahí para que se quede ahí pegado. Miren, igual yo acá siempre en la parte de abajo le echo más silicona para que quede mejor asegurado acá la parte de abajo. Miren, acá cuando ya terminan con la flor, vamos a hacer ahora con el pascal. Le vamos a colocar el palito aquí en la parte de atrás. Miren. Lo primero que van a hacer es ingresar el palito para ver hasta dónde cabe. Le vamos a echar silicona y lo vamos a pegar. Después de que ya hemos pegado, lo único que vamos a hacer es forrar el palito de color verde para que esto pueda ir así encima de nuestra flor de Rapunzel. ¿Ya? Lo otro que les iba a decir es que estos pétalos, si ustedes ven que se mueve mucho, lo que pueden hacer es echarle unos puntitos de silicona entre pétalo y pétalo para que quede ahí como más asegurado. Entonces de esta manera nos quedaría lista nuestra mini flor de Rapunzel. La verdad que me encantó el resultado, quedó muy linda. Más adelante haremos también la versión más grande, pero por mientras tenemos esta. Y también así nos quedó nuestro lindo pascal, nuestro mini pascal. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y las personas que siempre dejan comentarios, dejan sus likes y siempre comparten el contenido, se los agradezco. Así me ayudan a yo poder seguir creando contenido para ustedes. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.